Juan José, estábamos tratando de descubrir denominadores comunes de los distintos gobiernos peronistas. La primera década, 45, 46 o 43, como la dataste vos, claro, hasta el 55. La segunda de Menem, del 89 al 99. Y esta tercera de Kirchner, del 2003 hasta la actualidad, y parece que sigue. Y en el medio otras cosas, porque en el medio de entre Perón y Menem estuvo la resistencia, esa llamada resistencia peronista, los montoneros que producen el oxímoron extraño de una especie de peronismo marxista, ese gobierno de Isabel con López Rega, y entre medio también de Menem y Kirchner otro peronismo también con lo suyo, que fue el de Duhalde. Sí. De modo tal que tenemos cinco puntos, y más todavía, fotos, como para hilvanar. ¿Qué denominadores comunes encontrarías vos en estos peronismos? Mira, el peronismo canónico, el ideológico, que es el régimen de un líder carismático en contacto con las masas, con una economía defensora de la industria nacional, antirural, y que tiene su enemigo principal en el imperialismo yanqui. Eso fue vigente, yo diría que hasta 1950. 49, 50 se termina, sigue manteniéndose la ideología, pero en la realidad es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en 1949, 50 empieza la crisis económica. La única ideología era el fascismo. A pesar de que a mí me dice que soy un loco en comparar fascismo, pero el propio Perón lo dice. Bueno, lo dice en reportajes, después incluso fue el único gobernante o el único político que después de la Segunda Guerra Mundial, después de caído el fascismo, siguió reivindicando al fascismo y aún al nacionalsocialismo. Conspicuos historiadores como José Luis Romero homologan esa tesis, en reportajes que le hizo Félix Luna y muchos otros, en los dos únicos libros de teoría que hizo, dos folletos que se llama Latinoamérica ahora o nunca y La hora de los pueblos, él reivindica al fascismo. Primero, él nunca puede realizar un fascismo pleno porque las condiciones históricas del mundo no daba. El fascismo acababa de ser derrotado por completo, estaba totalmente desprestigiado y buena parte de la sociedad argentina y toda la clase media no era fascista. El fascismo era muy... Así que él hizo todo lo que pudo, pero un fascismo a la criolla, Pero a partir del 50, la crisis económica lo obliga a rehacer por completo. Y viene una especie de periodo que podríamos llamar, que yo no diría neoliberal, no tanto, porque ideológicamente, porque la parte cultural no lo era, pero desarrollista. Cambia por completo del antiimperialismo, anti-yanqui, pasa a un acercamiento a Estados Unidos. Es cuando viene Milton Eisenhower, hermano del presidente, sube al balcón, aclamado por el pueblo. ¿Participarías de la idea de que el primer lustro, entre el 45 al 50, se parecería más al kirchnerismo? Sí. ¿Y el segundo lustro, del 50 al 55, se parecería más a Menem? Sí, claro, ubicado en contextos históricos distintos. Claro. Parecido, no igual, porque la historia no se repite nunca. Ahora, quizás no aceptaría, Juan José, en materia económica, ya que estamos en ese rubro, pensar que en todos los peronismos, en los tres incluso, para ponerlos esquemáticamente, hubo cierto desprecio por el campo, pensando en Perón en el IAPI. Sí, campo y la exportación. Sí. En el caso de Menem, con la evidente sobrevaluación del peso, a la que se llegó. Sí. Y en el caso de Kirchner, con las retenciones. Es decir, hay una continuidad en esas tres cosas que implica cierto desdén por el campo y desprecio por las exportaciones. Sí, pero en el caso de Menem hay que hacer una salvedad, que la convertibilidad permitió, el campo lo aprovechó para modernizarse y tecnificarse. El campo actual, moderno, pujante, la famosa siembra directa. Claro, eso se hizo gracias a la convertibilidad. Esa es la diferencia. En cambio, cuando Perón hace el giro hacia el campo, que hace una reunión en el Teatro Colón con los ruralistas, ya era demasiado tarde. Se hizo el giro demasiado tarde. Acá me parece que hay que hacer una aclaración,
Juan José, con esto de la modernización del campo, que nunca ha sido debidamente aclarada, que es, esa modernización implica la siembra directa, implica el glifosato, y muchos critican porque dice el glifosato trae enfermedades, etc. Pero lo que no dicen es que con eso se eliminó la labranza. Claro. La labranza que venía de siglos. Y la labranza arruinaba las tierras. Y arruinar las tierras implica menos comida para la gente, ¿no? Por supuesto. Es decir, ese cambio es un cambio revolucionario que lo inician de algún modo la Argentina y lo siguen después Estados Unidos. Otro de los factores que me parece que es digno de analizar es hasta qué punto el desmonte de los elementos de control no es continuo en el peronismo. En el primero, en el de Menem incluso, porque Menem también aumentó los miembros de la corte para tener una corte adicta, desalojó ciertos organismos de la sindicatura, de la CIGEP, es decir, una cantidad de organismos de control también los colonizó, y ni hablar de Kirchner, ¿no? Es decir, me parece que en los tres aparece esa nota distintiva continua. El autoritarismo como método es evidente, que es lo que caracteriza al populismo, es decir, el liderazgo automático, al liderazgo directo con las masas y con prescindencia de las mediaciones de las instituciones, sobre todo del Poder Legislativo y el Poder Judicial. Eso es común en todos. La diferencia es que en Perón, porque por razones también de época, en la época se lo permitía, llega a un grado de que podemos llamar semidictadura plebiscitada, cosa que no lo fueron los otros peronistas, ni el menemismo, ni el kirchnerismo. El menemismo incluso hubo una libertad total, plena en ese sentido. Eso lo diferenciaría. Y en el caso del kirchnerismo hay un autoritarismo, sí, indudablemente mayor, pero nunca llega al grado del Perón. Por ejemplo, el asunto de la prensa. Está bien, hay unas presiones terribles, hay un intento de terminar con la libertad de prensa, pero por el momento hay la libertad. Si nosotros podemos estar diciendo esto, es porque tenemos libertad. El caso de Perón, de la época de Perón. Juan José, que prácticamente estamos a las puertas de que de los 5 canales de aire, 3 sean oficialistas, ¿no? Pero por el momento, si este programa de hoy lo hubiéramos estado diciendo en la época de Perón, nos estaba esperando la policía en la puerta y nos llevaba. Esperemos que no suceda. Porque la época es otra. Sí, la democracia hoy existe en casi todas las partes del mundo, incluso en América Latina. Hasta Chávez es más democrático, hasta cierto punto, pero la oposición con Chávez puede hacer manifestaciones en la calle multitudinarias. En la época de Perón era imposible, lo disolvía la policía. Eso hay que por eso yo digo, el kirchnerismo es una cosa y el peronismo es otra. El peronismo es una historia de más de medio siglo y que la gente tergiversa por completo. Casi estás diciendo que es una versión light el kirchnerismo del peronismo. No, una versión ayornada a la época actual. Otro elemento que me parece interesante, porque hace un poco a la posmodernidad, aunque a vos no te guste demasiado el término, ¿no? Es si no existen matices pintorescos en todos los líderes peronistas. En el Perón original ni hablar, ¿no? Sí, ni hablar. Casado con Eva, una mujer que algunos indican como una actriz, otros como otras cosas un poquito peores. Sí. Bueno, en el caso de Menem, Boloco, antes Yuyito González, la Ferrari, el propio Perón con la motoneta. Y en el caso de Kirchner es un caso raro, ¿no? Porque Kirchner, como vos dijiste la otra vez en La Nación, parece un líder populista frío, pero al mismo tiempo yo tengo la duda de si el pintoresquismo a Kirchner no se lo presta la liturgia que él arma alrededor de su falso esquema revolucionario. Bueno, es una buena parte es una imitación es decir, lo más cercano, como vos lo dijiste antes, a Perón, es lo más cercano. Pero es bueno, que empleando esa famosa frase de Marx, la historia se repite la segunda vez como farsa, ¿no? Es decir, es indudable que Cristina pretende imitar a Evita, pero no lo logra. Es un liderazgo carismático frío, y sí que es la contradicción. Ellos quieren ser líderes carismáticos, quieren arrastrar a las masas, pero lo arrastran tan poco que hay un ejemplo emblemático, que es famosas 2 concentraciones paralelas, simultáneas, la del campo,
y la de los kirchneristas. Y la del campo, que es la concentración supuestamente de la oligarquía, es decir, de una minoría, concentra a unas multitudes infinitamente superiores a las del acto que Perón hace, creo que en el Congreso, ¿no? Eso revela la escasa capacidad, en un momento muy crítico, la escasa capacidad. Y dentro de esa multitud que él reúne, encuentra gente pagada, gente llevada, típica, y el grupito, paradójicamente, de los universitarios, los jóvenes universitarios de las universidades estatales, sobre todo de humanidades, que se han convertido hoy en la apoyatura casi máxima del kirchnerismo, que es un sector muy pequeño. Ya tenemos que ir redondeando, pero me lleva un poco a cuál es el futuro del peronismo en particular y del kirchnerismo también, ¿no? Porque en realidad creo que se te atribuye una frase: si hay Kirchner en 2011, hay que despedirse de la democracia. Sí, o como decía Cardoso, tercer mandato, ya no hay república, hay monarquía. ¿Y cuál es el destino que pensás para el peronismo en general? Bueno, yo creo que el peronismo, por supuesto, si hay algún peronismo que queda, será el peronismo no-K, que va a ser simplemente una versión más prolija de lo que es el kirchnerismo, más prolija, sin el grado de autoritarismo, sin el grado de corrupción, con buenos modales. Pero el modelo económico, hasta ahora, yo no veo que dentro de esos peronismos anti-K o disidentes, que haya una conciencia de que hay que modificar el modelo económico. No solamente en los peronistas federales, sino aún en la llamada centro-izquierda del Congreso, que en realidad son populistas de izquierda. Me parece que este tema del peronismo, populismo, nacionalismo, liberalismo, daría para algún programa más, para un nuevo capítulo. Falta todo, recién empezamos. Claro. Y bueno, para enriquecer el debate, seguramente en próximos programas vamos a incorporar otras voces que nos acompañen a reflexionar en esta mesa. Y que piensen distinto, además. Bueno, muchas gracias. Espero que la hayan pasado bien en el programa y los esperamos nuevamente el próximo domingo con Juan José Sebrelli a las 21 horas en Metro. Chau. Chau, Juan José. Chau.